Vamos entonces a darle inicio a esta nueva escuela de sabios y a esta oportunidad que tenemos digamos, retomar muchas cosas, de profundizar conocimientos y de hacer de lo que nosotros estamos viviendo, de hacerlo no una excusa para nosotros desistir, sino que en la identidad que nosotros vamos formando en este proceso, pues lo que se produzca sea nuevas fuerzas, sea creatividad, sea fortaleza para nosotros ver que existe esa posibilidad de nosotros cambiar, no verlo como algo lejano, sino más bien verlo como parte de un camino, como un proceso, como se dice, verlo como un proceso en el que hay cosas que así nosotros estemos en una transición, que hay cosas que van moviéndose, y hay una dinámica que va produciendo cambio dentro de nosotros. Entonces, vamos a continuar con el tema de la identidad. Nosotros estábamos hablando la vez pasada sobre las expectativas. Nosotros estábamos viendo que las expectativas pues son una forma en la que nosotros llegamos al proceso y como nosotros a veces vemos el proceso. Asimismo, como no se trabaja igual la prevención al consumo de drogas, no se trabaja igual a, así como no se trabaja igual la prevención al consumo que un tratamiento sobre el consumo, asimismo no se trabaja las expectativas de una persona. Asimismo, las expectativas no son iguales cuando una persona llega por primera vez a una fundación y cuando ya es repitente. Las expectativas son muy distintas cuando una persona es la primera vez que toca una fundación, porque pues eh, las expectativas pueden ser de que no conoce el lugar, de que no está acostumbrado o venía de un entorno donde tenía una autonomía, donde era independiente, donde no deja entrar, digamos, consejos, y digamos que se encuentra con un lugar en el que empieza a tener una relación con la norma. Digamos que ahí hay un tipo de trabajo, pero también cuando ya la persona es repitente, pues a veces ya, digamos que se conoce más lo que va a haber en la fundación. Ya llega y dice qué metodología se maneja. Ah, bueno, entonces a mí me sirve esto. Yo en el otro proceso trabajé esto. Y llega con unas expectativas en la que a veces la persona se dicta a sí misma lo que necesita en el tratamiento. Entonces dice, no, pues yo ya trabajé los pasos de no sé qué, yo ya ya sé mis debilidades, mis fortalezas, mis oportunidades, mis amenazas, ya sé mis defectos del carácter. Entonces, si ya sabe tanto, ¿cómo serán las expectativas? Están ya, pueden estar de pronto en una forma en la que lo que necesita es desarmarse, lo que necesita hacer es aprender. Y digamos que las expectativas no son iguales en cada uno. Nosotros también tenemos que llegar a ese momento donde a veces el saber tanto no es
no nos garantiza el saber bien las cosas, sino que en el proceso siempre vamos a necesitar de la ayuda. El mismo apóstol ha dicho, tanto tiempo que lleva, pero tiene una persona a la que le tiene una persona en forma de autoridad, tiene la figura de autoridad ahí presente, porque el uno saber cosas a veces le sirve a uno para uno mismo nombrarse como la única autoridad de uno. Entonces, cuando solamente uno es la autoridad de sí mismo, pues entonces empieza a pensar que tiene el control sobre todo lo demás, de que llega a un lugar y es que es lo que diga yo, no lo que digan los encargados del lugar. Si yo cometo una infracción, yo soy mi autoridad, entonces no hay quien me diga nada. Y si yo soy la autoridad, hablando de mi proceso de rehabilitación, pues mis expectativas no son encontrarme con una figura de autoridad. Y en el proceso de rehabilitación, si mis expectativas están en yo ver la necesidad de encontrarme con una figura de autoridad, pues cuando una figura de autoridad me diga a mí que estoy confundido, que me estoy engañando en algo, yo voy a tener una ventaja sobre el que piensa que no necesita autoridad, porque tengo a alguien que de pronto está viendo más que yo. Y dentro de esas expectativas, ahí dice lo que la persona espera de sí misma y de los demás. Ahí yo estoy esperando de alguien más también. Nosotros no esperamos de alguien más, sino que nosotros esperamos de lo que nosotros esperábamos del estado en el que estuviéramos por el consumo muchas veces. Si no teníamos ya para consumir y no teníamos cómo conseguirla, la expectativa de nosotros era que con esa señal teníamos que empezar a buscar cómo consumíamos. O sea, que esperábamos de lo que nos dijera el estado en el que nos encontrábamos. Y así mismo, nosotros estábamos alegres. ¿Qué expectativas teníamos con eso? Pues que el que está alegre, el que celebre. Y el que está triste, pues que consuma algo para olvidarse. Y siempre éramos direccionados al consumo. Entonces, en la expectativa de nosotros es como uno decir, haga de cuenta que usted está alegre, pero pregunte qué tiene que hacer con esa alegría que tiene. Que la persona a veces dice, estoy motivado al cambio. Como uno le preguntan, ¿cómo está esa moral? Y alta, altísima. Pero entonces si está alta, pues tu expectativa es que necesita ayuda también. Si está baja, también. Porque pues esas expectativas, digamos, motivada por los altibajos emocionales, pues no son las que deben dirigir el proceso, sino personas que nos centren a nosotros y nos ayuden a identificar un poquito que nosotros a veces esperamos más o nosotros a veces esperamos de formas distintas, viendo la motivación de nosotros. Nosotros a veces ponemos en un altar a los demás si dan una respuesta positiva y a veces podemos juzgar a los demás si la respuesta que vemos de las personas es negativa.
Y así mismo puede pasar con nosotros. Por eso a veces se dice, a la persona se le dice que va bien y es como hacerle un daño. O a veces le dicen que está equivocándose y piensa que lo único que le ven son las fallas. O sea que eso no debe ser la expectativa de nosotros, sino que la expectativa de nosotros debe estar más fijada como hacia la orientación. Por eso le dicen a uno esté receptivo. Estar receptivo no es que deje de sentir, sino que le dé prioridad más a la receptividad que al sentimiento, porque eso le ayuda a uno en el proceso a afrontar muchas cosas que quieren reaccionar dentro de uno, muchos impulsos que quieren despertarse, muchas reacciones que se quieren dar en nosotros, porque así como hay una causa, hay un efecto. Y nosotros al proceso llegamos con todas las causas, a veces, o con todas las justificaciones para dejar tiradas cosas. O sea que los efectos van a siempre a querer estar ahí porque es que ya llegamos con las causas. Pero pues no debe ser la prioridad esas causas, sino más bien la ayuda que nosotros necesitamos y que de ahí yo creo que sí podemos esperar algo, porque nos están centrando por medio de esa orientación. Entonces, también pues, estamos en ese punto. También vamos a hacer aportes. No sé si además ustedes tienen aportes. Pues yo quería pasar al punto que seguía, pero pues también dentro de las expectativas hay muchas cosas que se van derivando. Y también tenemos unos puntos sobre las expectativas. Pero entonces, no sé si tienen aportes para cerrar la parte de esa columna de las etapas de la identidad llamada expectativas. O también tenemos un punto que son las capacidades. Dentro de las expectativas tenemos puntos como las capacidades, alcance de objetivos, posibilidades y reservas. Entonces vamos a estar hablando de esa etapa de las expectativas en la identidad. Entonces ahí en el PG tiene un aporte. Buenos días, mi nombre es Samuel Valles y mi aporte es más que todo sobre las capacidades de la identidad. Nuestra identidad lo veo yo como identificarnos quiénes somos, quiénes hemos sido y en quién nos convertiremos. Para las capacidades, todo lo que podemos hacer y podemos lograr en base a nuestras expectativas, todo va como entrelazado. Mis expectativas, por ejemplo, es dejar el consumo y aparte de dejar el consumo, como ayer el apóstol decía en el devocional, hay personas que dejan el consumo, pero siguen siendo egocéntricas, vanagloriosas, soberbias, rebeldes. Entonces, es arreglar todos esos defectos de carácter. Para mí, las capacidades de la identidad es el pensar, hablar de una manera asertiva, escuchar a los demás, trabajar con personas lentas, tener paciencia, paz, resolución de conflictos, todas esas habilidades que el apóstol nos ha hablado para mí también hacen parte de nuestras capacidades de la identidad. Ahora, como hay capacidades buenas, hay capacidades malas. Las cosas que, digamos, si soy una persona soberbia, es una capacidad que yo puedo ser y con eso me identifico. También no debemos olvidar el quiénes éramos, así entenderemos quiénes somos y podremos ser lo que queremos ser, en quién nos convertiremos. Esas tres cosas, esas preguntas de quién soy, qué hago, para qué sirvo, en qué ha ayudado este proceso a mi identidad, qué he recuperado. Todas esas preguntas, si las vamos respondiendo poco a poco, que nos van dando los procesos, por eso son 7 fases y cada fase tiene un tiempo estipulado. Entonces yo entro en la inocencia, que entro en la negación, entro en la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley y la gracia del reino. Entonces, a medida que vamos escalando en ese proceso, nos vamos concientizando en qué somos,
en que no estamos trabajando, digamos, la persona, sino el adicto, para ya luego ser personas nuevas en Cristo, en que a lo mejor no nos están exigiendo una religión, sino una espiritualidad, que nos aferremos a algo en lo que podamos creer, en que no simplemente necesitamos ver, sino también creer, en que yo no necesito ver que, digamos, un líder haga algo, sino que yo creo en esa persona, porque sé que tiene la capacidad de arrastrarme mediante su ejemplo y formar mi identidad, que es una persona que ya respondió a la pregunta de quién soy, y ese es mi aporte del Evangelio. Gracias. Yo creo que las expectativas relacionadas con, como lo decía, con tener nosotros como personas que nos reflejen ese sentido de recuperación y que nos lleven a pensar distinto el proceso. Son personas que nosotros necesitamos para, para que nos hagan como para que permitan que la identidad se fortalezca y que fomenten en nosotros esa interpretación que nosotros necesitamos para no ver el proceso como algo que a veces la persona pareciera que siente que le va mejor consumiendo que en la fundación, porque también hay personas que dicen que pueden decir eso en una fundación y nosotros de todas esas cosas que vamos recogiendo, de todos esos como referentes que nosotros tomamos, pues de ahí es donde nosotros alimentamos esa parte positiva en nosotros que nos permita ver el proceso de una forma diferente. Entonces, muchas gracias. ¿Tienen de pronto otro aporte? En Villa Samán tienen aportes. ¿No? Sí. Entonces, acá tenemos unos aportes. ¿Dónde levantaron la mano? Sí, aquí en Villa Samán tenemos un aporte. Sí, claro. Buenos días, mi líder Felipe desde Villasamán, me llama César Montes. En la expectativa se refiere a nuestra vida, las expectativas que creamos en medio de las crisis. Que las crisis, hay veces son buenas, son positivas y sacamos provecho de nuestras crisis, son grandes maestros para el crecimiento. Forma parte de la vida, obviamente, a todos nos pasan las crisis, pero si la aprovechamos y no nos empezamos a lamentar porque todo el mundo, es la vida que todo el mundo estamos en crisis alguna vez. A todos nos llega un momento en la vida en que sabemos que por muy cómodos que nos sintamos en una situación, el camino ya tal vez no es por ahí. Entonces es necesario actuar de manera definitiva. Asumimos que en la vida no se puede andar sin sobresaltos, sin metas, sin mareas, sin turbulencias, sin oscuridad. Eso es una crisis, pero eso no significa detenerse ni renunciar, de lo contrario, no estaríamos en este lugar, porque en este lugar en la fundación estamos para salir de la crisis que nos causó la droga. La expectativa es porque queremos y tenemos la certeza de que podemos hacer algo mejor, vivir algo mejor, tener una vida mejor, desaprender para aprender. Con la nueva identidad salimos del caos y aparece la posibilidad de un nuevo orden en nuestras vidas. Así nos enseñó la Dios al hacer la luz en medio del desconcierto. En el Génesis, en el primer libro, ahí nos dice todo lo que
hizo él en medio de la oscuridad, hizo el mundo. Pasamos por la droga, estamos tal vez pasando por adversidades, indecisiones, confusiones, para vivir una vida humana, para no ser una hoja en blanco guardada en un cajón sin ser usada por nadie. No existe tal cosa como una vida humana sin crisis, así es la vida, la expectativa de controlar nuestras vidas, de salir a ser personas, de salir a ser mejores en la calle. Esa es mi aporte. Gracias, don César. Sí, pues, yo pienso que del- de la realidad que nosotros estemos viviendo el día de hoy, yo creo que lo dije la vez pasada, que las expectativas de nosotros siempre tienen algo más, siempre deben tener algo más por esperar, deben tener algo más por ser creado, por ser moldeado, y deben seguir dándonos a nosotros motivos de cambio. Y lo que dijo Ancisa, digamos, nosotros no estamos exentos de cosas, o nosotros no es algo ajeno a nosotros las situaciones que se puedan vivir, como haber pasado por un consumo, por haber tenido de pronto la familia que tuve, de pronto por haber pasado situaciones que pasé. Esas cosas, la expectativa que yo tengo que tener frente a eso es que eso es una etapa que tiene que darle paso a una nueva etapa, de ver cosas nuevas, de aprender cosas nuevas. De pronto yo dejar también cosas y empezar a retomar otras, empezar a conocer otras, pero que ya me vayan llevando hacia otro tipo de vida. Que me vayan llevando a mí a tener como un pensamiento, un autoconcepto distinto. Porque yo creo que hay una parte donde se habla de que al consumo nosotros le hacemos como si fuera como si abandonáramos algo que para nosotros era importante. Y en las etapas, nosotros siempre dejamos cosas importantes. De pronto nosotros a veces nos vamos acomodando en alguna delegación, a veces estamos acostumbrados a que nos hablen de cierta forma, pero también los cambios nos ayudan a nosotros a que aprendamos cosas nuevas, a que quede un aprendizaje, pero a veces no se quede ese estilo de vida. Nosotros podemos, digamos, ahora en un proceso, nosotros podemos entender lo que puede pasar a otra persona que está viviendo esa problemática. Y eso es algo que siempre va a estar ahí, pero algo que no puede quedarse para siempre ahí. De pronto es ese estilo de vida. De pronto lo que se debe quedar ahí es que esas cosas nos van a hacer más tolerantes a otros. De pronto nos van a hacer que manejemos ciertas situaciones con un grado de madurez o algo así. Pero ya lo que ya lo que se debe quedar no es el consumo, no es digamos, la altivez, la irritabilidad, muchas de esas cosas. Entonces, muchas gracias. Berger tiene otro aporte. Sí, buenos días. Mi nombre es Andrés Collazos. Miguel Felipe, buenos días. Bueno, hablando de la entidad y de las expectativas,
Las expectativas regularmente siempre están direccionadas a un futuro, sea a corto plazo, mediano plazo o a largo plazo. Todas estas expectativas, uno dirá de dónde se desprenden o en qué parte están de nuestra identidad. Las expectativas son nuestros pensamientos a un futuro, dependiendo de las capacidades que potencializamos en nuestra personalidad, en nuestra identidad. Dentro del tratamiento de rehabilitación, porque debemos tener en cuenta pues, que estamos haciendo un tratamiento. Las mejores capacidades se conocen, se aprenden dentro de la institución, dentro del tratamiento. La capacidad de la industriosidad, la capacidad del humanismo, la capacidad del entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento espiritual, en el caso de nuestra comunidad, de nuestro hogar, ¿sí? La capacidad de esa sabiduría para poder comprender a los demás. Todas estas capacidades que nosotros aprendemos dentro del tratamiento de rehabilitación nos llevan a tener mejores expectativas. En la anterior escuela de sabios hablábamos o se habló precisamente de eso. Si nosotros no tenemos capacidades potencializadas que van por una buena ruta, que van por un buen camino, nuestras expectativas no van a ser las más coherentes. Nosotros, ¿qué tipo de expectativas podemos tener cuando estamos en consumo? Pues realmente la única expectativa, me parece que el líder Felipe estaba diciéndolo, la única expectativa que nosotros teníamos era la siguiente dosis. La única expectativa a futuro en la siguiente hora, cuando se acababa el consumo, era volver a conseguir el dinero, o si teníamos algo que vender, entonces venderlo para poder conseguir el consumo, o si llegaba el fin de semana, viernes en la noche, entonces culturalmente se pensaba que era para poder, la expectativa era para poder tomar trago, para poder drogarse. Entonces, realmente no hay ninguna expectativa. Eso no quiere decir que en la sociedad las personas no tienen expectativas. El problema es que las expectativas de una persona con problemas de adicción o con una vida desorganizada no son muy altas. Yo estaba haciendo en este momento un escrito donde hablaba sobre las expectativas altas y bajas. Las expectativas bajas regularmente siempre van a ser la persona que no tiene un proyecto de vida, no tiene ningún tipo de expectativa porque la droga está truncando su futuro. Entonces las expectativas son bajas porque la droga afecta tu autoestima, por ende está afectando tu personalidad, tu identidad y distorsiona totalmente ese ser de la persona. Pero tus expectativas pueden ser altas después de hacer un tratamiento de rehabilitación o si llevas una vida con buenos principios, posiblemente se podría decir, entre comillas, con una buena crianza o una crianza bajo control, ¿no? Las expectativas de poder ir a una universidad, poder estudiar, poder tener un buen trabajo, tener una línea futuro prodigiosa. Entonces, todo el proceso de lo que estamos hablando, de la entidad, del ser, de quién soy yo, depende de esas capacidades que usted lo mencionó al principio, el líder Felipe, esas capacidades que se pueden potencializar dentro del tratamiento o con guías correctos para un futuro. Esas expectativas se presentarían en éxito después de, creo y pienso, y me parece que hemos estado de acuerdo acá en la sede del Vergel, realmente el proceso de disciplina, de entendimiento, de ser sabios, de saber hablar, de ser correctos, de ese amor por la familia, de esas capacidades, de ese humanismo, nos van a llevar a tener unas expectativas lo más coherentes y correctas cuando salgamos del proceso de rehabilitación, sosteniendo las mismas enseñanzas que tuvimos dentro del tratamiento, sosteniendo esas mismas capacidades para que nuestras expectativas se hagan realidad. Ese es mi aporte desde la CNRG. Muchas gracias.
hubo punto que a mí me parece pues, que es muy cierto. Nosotros podemos tener expectativas. A veces la expectativa de nosotros es hacer el año, pero a veces la expectativa puede ser rehabilitarnos. Y no es lo mismo. No es lo mismo, digamos, nosotros decir, yo me voy a disponer a recuperarme, a decir, yo me voy a disponer a hacer el tiempo. Porque yo viví eso. Una vez en la primera fundación yo dije, yo voy a hacer mi año, pero yo voy a consumir. Ya que para la fundación yo estaba, o sea, formalmente yo estaba haciendo un tiempo, pero en ese tiempo, ¿será que sí va a haber algún cambio? Porque es que la expectativa mía no era cambiar. La expectativa mía era hacer un tiempo. Y yo sé que al proceso hay que darle tiempo, pero digamos que a veces uno se le crea esa idea donde no hace la diferencia en ese punto. ¿En qué tipo de expectativa yo tengo? Si es una expectativa, en los puntos de liderazgo hay un punto que llama ambición. La ambición no es que usted diga, bueno, ya me ofrecieron un trabajo, la familia, donde me dijeron que va a ganar harto. Yo creo que por ahí me voy porque tengo que tener ambición. Y no es esa ambición, sino la ambición de que si yo tengo, digamos, 5 cosas que he identificado que tengo que trabajar en mi proceso, tengo 10 cosas, mis expectativas deben ser de que yo voy a buscar la forma de trabajar en eso, pero no como para trabajarlo por encima, sino ver cómo es que yo puedo llegar a la raíz de eso. Llegar a una raíz de algo es difícil. Es fácil uno coger un árbol con una motosierra, lo corta bajito y él cae. Pero de ahí para allá las raíces, uno sacar unas raíces de un árbol, entonces uno dirá, no, pues, uy, muy cansón sacar unas raíces de un árbol. Pero pues, si se va a sacar el árbol tiene raíces. Uno dice, corté el árbol, pero no cortó el árbol. Cortó más de medio árbol, pero en la raíz queda bastante. Entonces, en las expectativas, uno a veces dice, no, es que lo único malo, o sea, lo único malo que yo tenía era el consumo. Si eso es lo único malo que está en uno, pues entonces la gente de afuera es buena. Y la idea es nosotros mirar que nosotros tenemos cosas que debemos trabajar día a día, hay cosas que siempre van a estar para mejorar, que las expectativas de nosotros deben ser altas como dijeron ahora. Las expectativas deben ser tan altas que uno piense que está ahí porque supuestamente uno era un problema en la familia. Las expectativas deben ser tan altas que la persona en su recuperación empiece a hacer un fundamento para la familia, la que empiece antes a sostener emocionalmente, empiece
a transmitir cosas positivas a su familia, cuando al principio era al contrario. Cuando al principio de pronto la familia estaba buscando quién lo ayudara para sacar al problema y que ahora llegue una persona recuperada a seguir viendo cosas por mejorar en su familia y que se convierta en una referente, lo que están diciendo ahora. Yo creo que nosotros las podamos tener en ese nivel. Y que no solamente lo digamos, porque yo sé que a todos nos gustaría que las cosas cambien, que cambie el contexto de esa forma, de que nosotros seamos, digamos, más tenidos en cuenta, de que la palabra de nosotros tenga un valor distinto, pero pues también eso tiene que verse en medio del proceso, o sea, en medio de uno recoger bastantes cosas, de tener un trabajo que no es fácil. Y yo creo que la expectativa es que nosotros no esperemos cosas fáciles para mejorar. O sea, que no pidamos lo más fácil, sino que pidamos algo que vaya a la raíz. Porque pues nosotros a veces, si nos ponen dos fundaciones y en una hay que hacer un mes de proceso, yo en mi primer proceso yo pensaba que eran como 15 días. Y dije, no, me van a sacar. Cuando no, hay que hacer su proceso completo. Y yo pensé pues que el objetivo era hacer un año. Y el objetivo no era hacer un año, el objetivo por el que yo estaba ahí era para cambiar. Pero no cambié, solamente hice el año. Entonces, en la expectativa es que nosotros hagamos lo necesario, porque el cambio, digamos que se siente bien, pero pues el cambio viene producto también como de un trabajo continuo, trabajo fuerte, trabajo confrontativo. Por lo menos en la fundación se llama la confrontación, donde le dicen a uno cosas que no suenan bonitas. Y afuera a veces eso parece algo extraño. Hace la gente, yo creo que donde vea un banco de confrontación uno en el noticiero, la gente yo creo que dice, uy, no, allá como los tratan de mal. ¿Por qué les dicen que no les duele las cosas? ¿Por qué les dicen que son intolerantes, que son irritables? Pero pues son cosas que nosotros nos tienen que costar, que así como si fuera un ejercicio, para nosotros nos tienen que meter en un nivel de exigencia alto para poder esperar también cosas altas de ahí. Entonces, no sé si tenían otro aporte en Villasamá. Sí, me olvidé, tenemos otro aporte en Villasamá. Bueno, buenos días, Miguel Felipe. Buenos días a las familias que se encuentran presentes a esta hora en esa escuela de ensayos. Sí, Miguel, seguimos hablando de la identidad y en este caso seguimos hablando de las expectativas, que es un concepto que también hace parte de la identidad, ¿no? Entonces sabemos que las expectativas es lo que esperamos, dice la explicación que está en la presentación, de que es lo que esperamos de nosotros mismos o de los demás. Entonces, o sea, yo creo que nosotros no podemos vivir sin expectativas. O sea, yo no puedo vivir sin fijarme una meta, sin tener un objetivo claro a futuro. O sea, la expectativa es lo que yo espero conseguir
o lo que espero que el exterior tenga hacia mí. A nosotros cuando llegamos a una fundación, en muchas fundaciones, cuando nos dan la bienvenida, que en casi todas, nos hacen una pregunta, es ¿qué expectativas tenemos de nuestro proceso? Entonces yo creo que el tema de la expectativa es muy importante para nosotros, porque muchos de nosotros llegamos a una fundación sin saber si en verdad queremos o no queremos cambiar, porque muchos llegamos en contra de la voluntad, otros llegan voluntarios, pero yo creo que eso es muy relativo, porque yo he visto muchas personas llegar voluntarias al mes, 2 meses, ya son totalmente involuntarias, y por el contrario, llegan en contra y se acoplan al proceso. Entonces, yo creo que esa pregunta también la deberían de hacer 10 meses después, 12 meses después, en este caso son 18, no sé, unos 15 meses después. ¿Qué expectativas tiene ahora que no va a salir? Entonces, yo creo que acá dentro de nosotros tenemos como esa oportunidad de reconstruir nuestras expectativas. Porque allá afuera, de las puertas para afuera, antes de llegar aquí, estoy seguro que del 100% de las expectativas de los que estamos aquí, el 90% han cambiado. Porque lo que esperábamos antes de llegar a este proceso, yo creo que eran cosas muy diferentes, tanto emocionales como materiales, sentimentales, muchas cosas. Entonces, al llegar a este lugar, yo creo que nuestras expectativas cambian. Unas para bien, otras siguen siendo las mismas. Entonces, yo creo que un hombre sin expectativas, pues, sería, no sé, muy mediocre, diría yo, porque, pues, yo tengo que aspirar a cosas buenas, a seguir mejorando. Yo no puedo pretender seguir pensando lo mismo, seguir esperando lo mismo, seguir creyendo que hago 18 meses aquí, pero salgo y sigo soplando. O usted me decía, Miguel, esperamos hacer 1 año, pero después se nos cambian los papeles y resulta que ese año no es suficiente. Entonces, vamos a creer que no se cumplieron nuestras expectativas. Entonces, más de uno se frustra porque la mamá le dice, no, hágalo otros 8 meses. No, pero usted me dijo que 12. No, pero hágalo. Entonces, hay muchas cosas, Miguel, que abarca este tema de las expectativas, ¿no? Entonces, a mi tema personal, pues mis expectativas han cambiado desde que llegué a este lugar, ¿sí? Yo esperaba muchas cosas diferentes, a pesar de que llegué voluntario, pues no, se me ha hecho un poco difícil, la verdad, pero voy cambiando poco a poco mis expectativas, ¿sí me entiende? Yo tenía como decimos nosotros, ese palacio mental de decir, no, yo sigo fumando cigarrillos, ¿sí me entiende? Entonces, y poco a poco he ido captando eso. Y yo sé que más de uno, los que estamos aquí presentes, pues tienen pensamientos así, que no, yo salgo y yo puedo controlar esto, dejo esto, pero puedo lo otro. Entonces, yo los invito a que reestructuremos nuestra identidad, de que cambiemos nuestras expectativas, de que no nos frustremos, porque es que yo puedo esperar, no sé, que mi familia me prometa lo que me cumplió y si no pasa, entonces, como decía Alcísar ahora, no todo va a ser color de rosa, no todo nos va a salir bien, o sea, siempre van a haber adversidades, siempre van a haber pruebas, siempre van a haber problemas, ¿sí me entiende? Y usted nunca se lo va a esperar, ¿sí? Yo hoy por hoy, estoy pasando por una adversidad, si se puede decir así, y yo nunca me la esperé. Entonces, son esas cosas, unas pequeñas cosas que nosotros tenemos que aprender, y por eso estamos aquí, y gracias a Dios nos pasan estas cosas estando aquí adentro, porque aquí adentro es donde le podemos dar manejo, podemos buscar ayuda, podemos hablar con alguien. Entonces, los invito hoy día a eso, y yo quería hacerle una pregunta a Loaiza. Yo sé que esa pregunta, como les dije al principio, se la hacen al principio. Yo le pregunto a Loaiza, ¿qué expectativas
tiene ahora de su proceso que ya pues, se supone que lo está culminando. Entonces me gustaría escuchar eso, esa respuesta. ¿Qué espera hoy por hoy de lo que le queda y qué espera hacer afuera o qué expectativas tiene de lo que le queda a su proceso, Jorge Loaiza? Muy buenos días. Buenos días, mi líder Felipe. Buenos días a todos. Buenos días, Luis Carlos. Referente a esa pregunta, yo me he estado cuestionando estos días por expectativas pasadas que tenía y frente a las expectativas que tengo ahora. Yo mi proceso no lo he culminado y no lo estoy culminando. Mi proceso es para toda la vida. Mi proceso aún no termina. Mi proceso nunca va a terminar. Si yo salgo en estos momentos, yo soy consciente de que mi proceso sigue y el proceso, personalmente, mi proceso está allá afuera. Aquí me están dando herramientas, aquí estoy aprendiendo a condicionar mi voluntad y aquí estoy aprendiendo a mejorar actitudes y comportamientos que yo frecuenté desde una temprana edad. Y mi proceso verdaderamente está allá afuera y mis expectativas allá afuera, pues mis expectativas son muy personales, ¿sí me entiende, Luis Carlos? Entonces, pues, esa pregunta me cayó como un baldado de agua fría y bacano, Luis Carlos, bacano, porque de eso se trata la Escuela de Sabios, que nos volvamos dinámicos. Entonces, frente a mis expectativas pasadas y mis nuevas expectativas a un futuro, yo me quedo wow, asombrado, como el emoji me asombro. Ese emoji, yo me quedo asombrado porque mis expectativas hoy en día, mis expectativas han cambiado y siguen cambiando, pero para bien. Entonces, no sé, Luis Carlos, gracias. Dale, Jorge. Sí, entonces lo que decía lo es es sumamente importante porque, y bacano que lo digo, porque la mayoría de los que estamos haciendo proceso creemos o creen que el proceso se acaba cuando se cumple el tiempo y están equivocados, estamos equivocados. El proceso, cuando cumplimos el tiempo, cuando salimos allá afuera es que el proceso empieza. O sea, el proceso lo empezamos a hacer allá afuera. Acá adentro, decía Loaiza, acá adentro no estamos es como preparando, entrenando, porque es que el verdadero proceso empieza es allá afuera. Porque es que nosotros acá no tenemos almíbaro, nosotros acá no tenemos el estanco, la discoteca, la amiga, la novia, la mala cosa. O sea, acá estamos en una burbuja. Entonces, el proceso verdaderamente, el verdadero proceso empieza afuera. Acá nos estamos preparando. Entonces, como les decía a todos, piensen, y esa pregunta deberían hacérsela a todos. ¿Qué expectativas tenía cuando llegué a este lugar? ¿Y qué expectativas tengo ahora? ¿Qué ha cambiado y qué sigue siendo igual? Ese fue un aporte de acá de Villasamar. Muy bien, gracias a todos. Gracias. Algo que el apóstol habló, no me acuerdo si fue creo que fue un devocional. Él habló de una recomendación que a él le dieron en el proceso, cuando él estaba terminando, digamos, la estadía en la fundación. A él le dijeron que, como ustedes están diciendo, el proceso, digamos, afuera es una continuación. Es como si lo cambiaran a uno de sede. Yo creo que si uno lo cambian de sede, en esa sede que hay compañeros, también hay apoyos, hay líder, hay normas, y eso es lo que uno tiene que como buscar en el proceso, porque es que a veces las cosas que hay en la fundación ayudan mucho, pero a veces afuera no sirven. ¿Y por qué no sirven? Pues porque como que no se cuida la estructura.
a veces, si, si el líder dice, bueno, queda pendiente por hacer esto, esto, lo otro, ya vengo. A veces las cosas no avanzan igual que cuando está, digamos, el líder ahí encima. Por eso uno necesita hacer como ese traslado. De pronto no se va a llevar al líder, no se va a llevar a los compañeros, no se va a llevar el uniforme, pero sí tiene que meterse prácticamente en otro espacio terapéutico, en otro espacio donde le brinden los cuidados como persona que está viviendo un proceso de rehabilitación. Entonces, es como, para mí, es como si fuera un cambio de sede. Y eso yo lo vi con una persona que hace poquito estuvo de visita, que hizo proceso en la fundación. Y lo que me decía era prácticamente lo que hay en la fundación hay que irlo a buscar en la calle. Las personas que hablen de recuperación, que hablen de avanzar, pero no el avance como el que se ve ahorita en YouTube, que es, puedes volverte millonario y ser feliz, sino el avance de lo interior, el avance como persona, el avance desde el autoconocimiento, de concientizarse de cosas, de, de buscar de Dios. Entonces, lo que me dijo esa persona que había salido de la fundación es que salió a buscar un entorno parecido a la fundación, iglesia, nuevos amigos, personas que representen una autoridad. Entonces, yo pienso que el proceso es como que nos da a nosotros eso, esas herramientas, pero esas herramientas incluyen lo que dice ahí en el texto. Las expectativas se refieren a lo que una persona espera de sí misma y de los demás. Ya que también tiene que buscar de los demás afuera. Uno acá, cuando uno tiene un problema, uno acá, bien, vea, ayúdeme que me pasa esto, vea que este mal es muy grosero, vea que esa persona no, o vea que yo tengo ese problema, vea que me cuesta, vea eh, que a veces tengo dificultad para aprender esto. Eso hay que irlo a buscar también afuera, no solamente esperar de sí mismo, porque uno necesita como ese río que le traiga cosas a uno nuevas, que le esté trayendo cosas constantemente a uno, que esté trayendo cosas como un ejemplo, como un estilo de vida, que le esté trayendo un aprendizaje, valores, que le esté trayendo como una estructura para la recuperación. Entonces, pues eso es lo que yo veo como de ahí de lo que estaban hablando, que es muy importante uno afuera pensar de que también está viendo un proceso, pero pues uno el proceso en la fundación lo vive con alguien ahí pendiente de uno, el proceso uno ahí lo vive, que le estén haciendo un balance, una evaluación, que le estén diciendo avanzó, no avanzó, que le estén diciendo de más, que le estén diciendo eh, haga pausa, trabaje a este ritmo. Y eso es lo que uno en realidad yo creo que es lo que debe buscar afuera. Expectativas no solamente de sí mismo, sino de los demás en función de su identidad. Entender que la identidad de nosotros a veces funcionara para lo de nosotros, en lo de los demás no funcionaba muy fácil. Así fuera familia, estaba apagada. Y la idea es que nosotros nos empiecen a hacer
hacer crecer esa identidad en función de sí mismo y de los demás. Tener ese grupo de apoyo que nos alimente a nosotros y así nosotros alimentamos a otros. Cuando nos hablan de los demás, no solamente es que nosotros vamos a ayudar personas, sino que nosotros también necesitamos que hayan personas ayudándonos a nosotros. Entonces, es importante ese punto que lo que están hablando, las expectativas en el proceso van cambiando y tienen cambios buenos, cambios que a veces, o cambios que debemos sostener por medio de esa estructura que nos brinda la fundación, porque son cambios que para otros no son posibles y que si nosotros lo pensamos desde la emoción, a veces no son posibles las expectativas que nosotros tenemos porque son altas. Y así como son altas, necesitamos personas que nos estén elevando esa expectativa y que nos estén impulsando, que nos estén llevando a eso. Un deportista que es bueno, si le ponen un entrenador que no lo vea como el deportista bueno, sino como el mejor, lo pone a que dé todo de sí, lo pone a que sienta de que puede dar más. Entonces, muchas gracias a todas las personas que hicieron sus aportes. Acá tenemos un aporte para ir finalizando la escuela del día de hoy. Muy buenos días. Sobre las capacidades, sobre la identidad y las expectativas, como lo dice el cuadro, la expectativa se refiere a lo que una persona espera de sí misma y de los demás funciona la identidad. Ahora, como sabemos, la identidad es una de las capacidades del carácter y viene acompañada de otras capacidades, la confianza, la iniciativa, la actividad, el compromiso, la generosidad, la trascendencia. Si nosotros queremos tener unas buenas expectativas, ya que llegamos de la calle con unas expectativas erróneas, puras de control y funcionales. Lo primero, para mí personalmente, es mirar cómo integro mi identidad para ir dentro del programa, para poder decidir, bueno, el proyecto de vida que voy a tener estas expectativas hacia el futuro, quiero realizarme en esta y de esta otra forma. A lo que yo me refiero es, dentro del tratamiento, es buscar la forma de nivelar esta vivencia que tenemos desde la humana a nuestra actual cronología, estabilizarla, estabilizar su alianza, y poder crecer interiormente en su capacidad de carácter y en su identidad, formar una buena identidad y así poderse usted proyectar a esas expectativas que siempre ha querido uno desde niño, ¿no? Y que no se ha podido realizar por la misma fragmentación de nuestra personalidad, en nuestra parte negativa. Ahora debemos nosotros aprovechar, ahora estamos dentro de
sobre la meditación, tomar conciencia de que nuestra identidad implica mucho y que nosotros tenemos que sacar facetas y cosas y irnos integrando para tener una buena expectativa. Compañeros, que el Señor les va a decir que tenemos feliz día, ese es mi aporte. Gracias. Bueno, entonces, pues ya vamos a cerrar aquí el tema, pero pues yo creo que este tema nos da a nosotros como una imagen, todos estos temas son como una radiografía siempre al proceso, donde nos muestran que el proceso no es algo como simple, ni algo que no valga la pena, sino que yo creo que el proceso es como cuando nosotros estamos viendo una imagen, pero esa imagen no solamente tiene detalles grandes, sino que tiene detalles pequeños en todo lado. Tiene detalles en los que nosotros podemos también hacer reflexiones, también podemos mirar cosas que nosotros mismos tenemos y que a veces no le damos importancia, pero que son regalos que nosotros tenemos ahí, que valen la pena. Nosotros siempre como hacer que resalten la vida de nosotros, y que son cosas que nos ayudan a poder llegar y a poder alcanzar esos objetivos que el proceso nos va poniendo a nosotros. Entonces, muchas gracias a todas las personas que participaron. También están invitadas a hacer aportes las demás personas que se conectan, a hacer aportes desde lo que viven, como familias, como qué es lo que a veces esperan de una fundación. A veces la persona dice, pero allá mi hijo sí se va a dejar la droga. A veces la familia dice así, familias que dicen, pero si ustedes lo ayudan, él sí va a cambiar, con expectativa. Cuando dicen, bueno, pues, él ya está en una fundación, pero ¿será que sí va a cambiar? ¿Será que sí le está sirviendo? Cuando la persona dice, no, pero es que eso no me parece de la fundación, no me parece que madruguen, o no me parece que hagan aseo. Y las expectativas de nosotros siempre deben estar como dispuestas a ese aprendizaje en donde nosotros nos vamos dando cuenta del sentido que tienen las cosas, de que en el proceso también depende de la disposición de la persona, depende de si la persona cree que llega a poner condiciones a la fundación, o si en realidad dice, ayúdenme para que mis expectativas cambien. Entonces, son temas que te dan una imagen muy amplia de lo que es el proceso. Entonces, muchas gracias para todos. Nos vemos nuevamente en la próxima Escuela de Sabios. Creo que hay un lunes de diciembre que es festivo. Creo que el próximo lunes. Si en caso de que creo que es festivo, nos vemos el próximo miércoles en esta Escuela de Sabios, siguiendo con este tema. Entonces, bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima escuela. Amén. Amén.